Bueno, pues estamos ya de vuelta, como les había apuntado, en el inicio de la semana, así como desde agosto para acá, prácticamente hemos conocido las propuestas de los gobiernos, de los que han empezado a gobernar, de los que se estrenan, de los pactos, etcétera, etcétera. Pues ya toca empezar a hacer el repaso de los primeros 100 días. Algunos ya lo han ido haciendo, hoy esta mañana ya lo han visto, lo ha hecho también el Partido Socialista en Teguise, hace poco lo hizo Coalición Canaria en Arrecife, y aunque no se haga, digamos, aunque no se ponga una rueda de prensa y se diga 100 días y no sé cuántos, pues sí que obviamente las oposiciones llevan las cuentas, porque una de las tareas, además de la de proponer cosas, es la de fiscalizar lo que hacen los gobiernos. Así que vamos a hablar hoy con David Rocío, que es el portavoz de la Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé, que, como todos, se constituyeron al mismo tiempo, pues cumple también 100 días de gobierno en estos días. David, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien hallado. Bueno, pues no sé si ustedes son así tan estrictos que han esperado 100 días o les da igual 101 que 98 o desde el minuto 1 han empezado ya a dar caña. Que, no sé cómo ha sido... No, hemos tenido ese respeto cautelar o esa cautelar en definitiva por esos 100 días, lo decíamos porque al final se tiene que notar la gestión del nuevo gobierno, ¿no? 100 días entre comillas, al final sí es verdad que hay una de las cosas que sacábamos con anterioridad a esos 6 días que eran las obras que estaban haciendo en la alcaldía. Y después de entonces, pues hemos esperado el tiempo prudencial de ver qué proyectos trabajan, por qué línea van y nosotros también pues ir recopilando temas de nuestras propuestas, ¿no? De las propuestas que hacíamos del programa electoral, pues sobre vivienda, sobre agricultura, sobre desarrollo, etcétera, etcétera, para convertirlas o ir convirtiendo las emociones que llevar a los plenos y se hagan hacia adelante. Al igual que con los vecinos y demás trabajando un poco. Pues si hubiera una palabra que definiera este periodo, ¿cuál podría ser? Una palabra, contradicción. Si es Tradición. Contradicción. Contradicción. Contradicción, si me lo dices en una palabra, si me dejas una frase, diría pues que a lo mejor mucha foto y no tanta gestión. Pero contradecir es decir una cosa y hacer sí, hacer contradecir otra, ¿no? Al final es una postura en la que hemos visto como venía el senador, se sacaba una foto con el senador, venía a hacer una visita a la alcaldía el día 20 del mes pasado. El día 18 se convocan unas nuevas elecciones, por lo tanto el senador ya tiene fecha de caducidad, digámoslo así, es decir, el senador estará hasta el próximo 10 de noviembre, que son las elecciones, pues hasta que se constituya el nuevo... Esas horas ya no las cobra, digamos. Exacto, es decir, es un senador que pocas funciones que no va a ser ninguna realidad ayuda para el municipio. Pero bueno, ellos hacían su reunión, sacaban su foto y le pedía pues cierta inversión en pluviales y cierta inversión en educación. En educación no tiene competencias para nada un senador, pero bueno, queda bien, porque ya, es decir, incluso habiendo pasado la fecha, pues no es entendible el que tenga la reunión, ya se pospone y ya cuando si finalmente consigues o te consagras con senador, conformamos un gobierno y tienes esa posición, pues bienvenido de venir a la institución para poder sacar cosas hacia adelante. Pero una foto para decir, estuviste por aquí, pero no me vas a hacer nada, ellos diciendo que iban a intentar hacer, pues no es serio, es una contradicción, pero además, es decir, todo lo que ha pasado por la institución se le ha pedido dinero, sea para pluviales, sea para el desarrollo, sea los accesos, sea estemos hablando del proyecto sobre la residencia de ancianos, que entiendo yo, pero ellos lo llaman de otra manera, que en definitiva es lo mismo, es un proyecto que hay que tratar y que necesita financiación, y después vemos en un pleno pasado en cuyo punto más importante eliminan una tasa. Ellos ahora en las licencias o en aquellas obras nuevas se elimina, o las reformas, se elimina una tasa, es decir, todas las reformas, todos los proyectos nuevos, todas las edificaciones se rigen por el ICIU y al final tiene un 3% que lo grava y un 4% de impuestos. Ese 3% de tasa se elimina. Se elimina, sí. Está muy bien por parte de la eliminación de cara a los vecinos, pero muy mal por parte de la eliminación de esa tasa, la creación de todo el desarrollo de la zona industrial. El alcalde dijo, porque esta me la sé, porque estuvo aquí el otro día, que era para incentivar la presencia de industrias en esta zona que hemos hablado un montón de veces con usted, que en fin, que se presta a ello, que está muy bien urbanizada y que hay espacio, etcétera, etcétera. ¿Es necesario incentivar a esas empresas? No, las conversaciones en las comisiones informativas empezaron por el vecino.
nosotros de Coalición Canaria le hicimos mucho hincapié en que el vecino no era un área que llevaba yo sé de dónde venía el dinero y de dónde no procedía el dinero en cuanto a tasas, y las del vecino eran mínimas, que muy bien, que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral la bonificación de ese impuesto para el vecino. Yo creo que lo cogieron y lo entendieron mal o lo querían aplicar mal. Y incluso al mismo pleno le llevábamos dos opciones, que era sacar ayudas para la reforma, sobre todo para la reforma, y además es un proyecto que lo llevaremos en la próxima moción o en la siguiente, cuando lo acabemos, porque se está culminando, y se bonifica la obra nueva o a la del vecino, pero aquellas viviendas que se traten de una sola vivienda, no entran en la misma ni la promoción ni la zona industrial. Y después, de cara al pleno, como en las comisiones tuvimos bastante debate en el que ellos decían que era para bonificar al vecino, y nosotros, la oposición entera, de forma conjunta, le decíamos que fuera realista, que no estaba hablando de los números en realidad, y que estaba beneficiando, y que realmente estaba beneficiando a los empresarios que se iban a apostar por la zona industrial. No nos parecía una apuesta correcta, porque si vas por ahí pidiendo dinero, es necesario la inyección económica, que somos un ayuntamiento que no tiene más que ingresos. ¿Cómo vas a perder esa posibilidad de ingresar millones de euros? Porque no hablamos de 4 duros, hablamos millones de euros que después, cada vez que viene alguien por la puerta, te pones a pedir diciendo que pobres somos, denos dinero. Los tienes y no los quieres, los regalamos como ayuntamiento. La verdad que nos pareció un punto en el que hubo mucho debate, que la oposición entera estuvimos bastante tensos e intensos, porque no atendían a razones, y en ningún momento hubo un acercamiento, ni mucho menos, y no es así. Y en cuanto a la pregunta que me hacía Jaime, esa de que ahora la posición es vamos a incentivar la zona industrial. La zona industrial no necesita ser incentivada, lo único que necesita es mejorar los accesos, cuya competencia no es de los empresarios que vengan y le estés ahorrando tú un dinero para que ellos vengan y se instalen. Necesitan una mejora de acceso sí o sí, porque el centro comercial, que hemos hablado en varias ocasiones, si no están esos accesos o una mejora de las vías, como nosotros planteábamos, que era ese tercer carril para convertirlo en un carril lento, no van a venir. Y el desarrollo de ciertos viales, nosotros hemos dejado 2 proyectos de 2 viales que comunican la zona industrial por la parte trasera, desde una punta hasta la otra, para que el tráfico se pudiera hacer en un circuito cerrado, ¿no? Y así ya no tuviéramos que aglutinar, por ejemplo, a toda esa gente que iba hacia el sur o hacia el aeropuerto, no tengan que pasar por la misma rotonda de la gente que iba a ir a Playa Honda o a Arrecife. Entonces ya es descongestionar. Que son medidas que van a ayudar, pero está claro que la complementación de ese tercer carril y ese vial externo, que eran 2, uno tenía un presupuesto de 700 y pico mil euros y el otro de 900 y pico mil euros. Si estás condonando esa tasa por ciento, con ese dinero se harían esos proyectos. Es que al final, para ejecutar hay que hacer y ponerlo gratis. Yo, Jaime, y sinceramente ninguna de las empresas que hemos hablado nos ha llegado diciendo, mira, es que la tasa, es que nos hagan un descuento. Nada, nos han dicho con insistencia, porque los procesos de tramitación de las tasas a veces pues va a otro departamento que le calcula la tasa, que le gira el recibo. Lo único que hemos recibido de ellas es insistencia para que se les pase el recibo. Miren, pásenos la tasa que queremos pagar ya, porque son empresas que te vienen sus representantes pues una vez cada 2 semanas. Entonces, venga, que nos pasen la tasa, que quiero pasársela para que sea abonada ya, y nosotros quitarnos responsabilidad, cerrar carpetazo y ellos cobrar pues un porcentaje, comisión o sueldo. No sé cómo lo harán esos representantes, pero quieren culminar, y en ningún momento hemos tenido discusiones acerca de la tasa. Y hablamos de una tasa importante, porque solo un líder ha pagado de tasa 139.000 euros. Una nave de 1.500 metros, 139.000 euros. Hablamos de líder, hablamos de Milar, hablamos de Mercadona, hablamos de GMK, hablamos de SIS, hablamos de las obras de remodelación de todas las otras nuevas empresas que hay, que con ese dinero se ha pagado la deuda o parte de la deuda que hemos pagado. Hasta llegar a deuda cero, ¿no? Hasta llegar a deuda cero, que sí, muy bien te queda la foto, he hecho mucha gestión, pero no agradezco ni mucho menos a todos aquellos que han tenido que ver, porque una deuda cero no creo que en 3 meses se consiga ni se ha conseguido, sino que depende de mucho de eso. Entonces, hemos visto cómo funciona el ayuntamiento, cómo se trabaja el ayuntamiento, lo importante que es haber llegado a ese punto recaudando a los empresarios que en realidad son los que quieren la inversión, y nuestra joya de la corona, y la convertimos en una joyería barata porque no es necesario de verdad a día de hoy. Cuando lo sea, lo será,
y habrá que buscar medidas de financiación cuando vemos que otras islas o otros municipios nos estén comiendo la tostada y se quieran ir esas empresas. Pero a día de hoy están todos locos por venir aquí. Lo que hay que hacer es trabajar para que los enredos que tienen esas empresas para finalmente apostar por que son acceso, mejoras de viales, de conexión, pues se realicen. Y se realicen con proyectos sobre la mesa, con financiación posible, etcétera, etcétera. Y de varios tenemos proyectos, esta financiación se está perdiendo y de varios hay que gastarse el dinero en ese proyecto. ¿Tiene la sensación de que todo lo que se está haciendo le suena? Es decir, son cosas que, como es lógico, después de 4 años de trabajo o incluso más, pues se están llevando a cabo ahora. Sí, al final lo que han vendido se ha promovido desde el ayuntamiento como realizado y propio, que eso decíamos que, hombre, hay que tener en consideración también, son gestiones que estaban en marcha o se habían, o incluso culminadas, y el paripé ha sido lo del Colegio El Quintero. Pero hablamos desde los pasos elevados, que los vendió sin ser alcalde, un proyecto del área de urbanismo íntegro de la figura de Coalición Canaria, que lo vendió antes de incluso ser alcalde, como un propio, con su foto y hacia adelante, las camas del Cabildo, que se las cede el Cabildo y para nada nombra la gestión del Cabildo, esa deuda cero que anuncian como casi propia y en exclusiva de ellos cuando han sido 8 años y los 4 primeros los más duros para eliminarla. Los últimos 4 hemos podido pedir un préstamo, culminar, asfaltar, gastarse estos dinero, pero los primeros 4 fueron los 4 claves para marcar esa ruta entre la institución y ese plan que nos mandó Rajoy en su entonces de pago a proveedores a cambio de un préstamo, ¿no? Esas fueron las 2 líneas que eran claves. Y el resto igual, hablamos de que el culmen con el Colegio El Quintero han vendido, que daba la sensación y teníamos que explicarle a la gente del municipio que no, que tranquilos, que las palas no iban a empezar allí, que faltaban procesos que hacer, pero es que de los que ellos vendían no hicieron nada. Es decir, vendían como que hemos entregado el proyecto en las dependencias del Gobierno de Canarias. Pues si el proyecto de las dependencias del Gobierno de Canarias estuvo siempre porque se lo entregaron a ellos, es decir, el proyecto lo encarga Educación y se lo entregan a Educación. Es Educación quien nos lo manda a nosotros como ayuntamiento para que le demos el ok. El ayuntamiento, si es verdad que en este caso lo único que hace es le da el ok y se lo devuelve diciéndole, me parece bien que el proyecto que tiene usted cabe aquí. Pero no hablamos nada del proyecto de urbanización que es necesario o era necesario para que ellos apostaran por incluir el dinero y se ejecutara. Hablamos de que si está cedido el suelo de forma correcta o vamos a seguir apostando por un artículo 47 que ellos nombraban a posteriori, por el cual lleva desde el 2007, después prorrogado en 2011, cuando han pasado consejeros por esa área después de haberse cedido ese suelo, tanto nacionalistas como socialistas, hay que decirlo claro, tanto de Coalición Canaria como del Partido Socialista, y que ninguno ha apostado por ese desarrollo del artículo 47 o del suelo por el artículo 47 porque tiene bastantes inseguridades jurídicas y nadie quiere apostar. Yo dudo que se apueste por él, de verdad. Hablé con... O sea, ¿cree que el Colegio Quintero seguirá sin hacerse? El Colegio Quintero se hará cuando se desarrolle el suelo Quintero, de forma plan parcial. ¿Plan parcial? Plan parcial. O aprobación del plan general o aprobación por el plan parcial del suelo Quintero son las 2 vías que tiene. Tanto la vivienda pública, las viviendas de protección oficial, tanto la residencia para mayores en el suelo sanitario que tenemos allí, como el Colegio El Quintero. Es necesario la aprobación de ese suelo por el plan parcial y en el cual es verdad que hay cosas que ellos nombran que están. Ese proyecto de urbanización que ellos nombran que existe está encargado por mí. Ese proyecto o el encargo a GESPLAN de la memoria ambiental, que es uno de los condicionantes que por el tiempo de caducidad había que cambiar, encargado de GESPLAN está encargado por mí en la legislatura pasada. Ese proyecto que ellos mencionan de colegio está realizado en la legislatura pasada por el Gobierno de Canarias y en el cual nosotros nos llevó, creo que fue en enero o febrero de este año y no nos dio tiempo de informar y por eso se informa, estarían los trámites oportunos y se informa después o durante el periodo electoral. Creo que estaba informado, pero tampoco queríamos decirlo porque me parece a mí que es decir, es vender humo y hablando claro y en plata y a mí no me gusta eso. Llevábamos muchos años en San Bartolomé, tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria,
sin que cada vez que empezara el curso escolar se hablara del Colegio Quintero. Aunque fuéramos dando pasos, como te digo, un proyecto de urbanización, encargo de la memoria ambiental, el proyecto del colegio mismo, reuniones que teníamos intensas con la consejería, pero esos años de políticas anteriores, cada vez que llegaba septiembre, vamos a hacer el Colegio Quintero, al Colegio Quintero, que parece que da la sensación, como en esta última vez, que ya estaban por los barcos trayendo la maquinaria para, o que venía incluso de la destila, la maquinaria para arriba, para San Bartolomé, pues al final esa ilusión volvemos a unas políticas que no comparto que empiece el Colegio de septiembre y se vuelva a hablar otra vez del Colegio Y Quintero. culminados esa norma no escrita de los 100 días y tal, a partir de ahora, ¿qué se les va a exigir al ayuntamiento teniendo en cuenta todos esos condicionantes? Alivio económico, mayoría absoluta, cabildo del mismo color, gobierno de Canarias mismo color, en Madrid a ver qué pasa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué se les va a exigir por parte de Coalición Una Canaria? mayoría absoluta no nos va a permitir exigir mucho más. Lo vimos en el pleno anterior con dos puntos claves. Uno era el de la tasa. El de la tasa, eliminar esa tasa es perder mucho dinero, muchos millones de euros si finalmente viene ese centro comercial para la institución y que es necesario para cubrir servicios, demandas, residencias mayores, un montón de proyectos, ¿no? Y si con toda la oposición en contra son capaces de dejarlo, bueno, vamos a verlo en una mesa de trabajo porque nosotros apostamos por esto, porque hay ciertos informes técnicos, pero es que fue alarmante. Llevaron un punto para una modificación en el que vamos a perder dinero, y a la pregunta que le hacía yo desde Coalición Canaria de habrá una previsión y un informe de cuánto se va a perder y de dónde lo vamos a compensar. Es decir, tú vas a hacerte un presupuesto el próximo año y tienes que saber cuánto vas a perder, o supuestamente vas a perder, y de dónde lo vas a sacar si quieres mantener el mismo presupuesto. O si no, bajamos el presupuesto, que también es otra opción. No existía ese informe, no se sabía qué cantidad se iba a perder, y a esa respuesta nos responden que eran unos 120.000 euros al año, porque así se tenía presupuestado en el presupuesto anterior, y que de esos 120.000 el 90% era de los vecinos. Cuando yo les traslado los datos, que tenía conocimiento, por ejemplo, de una empresa como esta, que aporta cuando llega, se sale ya chocan mucho las cuentas para que sea así, pues que menos que tender la mano a la oposición y verlo, dejarlo sobre la mesa, trabajarlo de forma conjunta para construir un municipio mejor, o lo que nosotros entendemos que es necesario, que es la recesión de dinero para construir un municipio. Sí, es verdad que abaratando esto podemos conseguir que vengan más empresas. Es que tenemos dos grandísimas en las puertas queriendo venir. Si lo que están pidiendo no es que le quites la tasa para que ellos vengan, lo que están pidiendo es que le hagan los accesos y los dos viales. Coge ese dinero y hazlo. Y es que ellos te lo van a hacer si le das ese dinero por adelantado. De verdad que en ese sentido no. Entonces, esa mayoría hemos visto que nos va a costar que el grupo de gobierno afloje, que nos va a costar que nos tienda la mano a Coalición Canaria, que nos tienda la mano a la oposición para que de forma conjunta llevemos nuestros proyectos. Sí es verdad que estaremos igual de atentos, de fiscalizadores, pero también de hacer propuestas. Hacíamos en este pleno varias propuestas, llevábamos 3 de exigir recursos que estaban pactados entre el Estado, cuando estaba el Partido Popular y el Gobierno de Canarias, que nunca se habían pagado, pero bueno, van procediéndose los pagos y hacíamos pues una exigencia de instar para que sean abonados. Y una propuesta que también llevábamos era la modificación de la tasa de la basura comercial, porque existen parámetros en los que no está, digamos, no es equitativa, no es justa. Por ejemplo, hay gente o empresas que pagan mucho más de lo que generan, y otras que generan mucha más basura que pagan mucho menos. Entonces esa compensación hay que hacerla en vía metros, en vía residuos que eliminan, no en el sector, porque que una farmacia tenga un 1,5 de porcentaje de aplicación y un restaurante tenga 1,4, pues no es lógico, porque la farmacia largará cartón que recoge el cabildo, mientras que ese restaurante todos los días manda una cantidad de residuos elevados, de residuos sólidos. No, esas cosas las propuestas, pero tenemos muchos más sobre agricultura y demás. Entonces, trabajaremos en convertir nuestro programa electoral en mociones para que se implanten. Hay muchas que son interesantes y prósperas,
y trabajar de la misma manera, visitando y llamando al gobierno de Canarias, al Cabildo, para ver cómo van los proyectos y anunciarlo cuando no se están tramitando. El plan general, le están llegando los informes, le están llegando de forma favorable, pero aquí no se sabe nada del plan general. Y el plan general es lo que hay que trabajar para culminar esto que hablamos de la zona industrial, eso que hablamos del colegio, de la residencia, que hay muchos puntos sobre los que hay que trabajar y de verdad que poco en lo que perder el tiempo. Y hemos visto que el ayuntamiento sí está trabajando día a día, como se trabaja en una oficina, que abre la puerta, que están allí y que cuando se acasen las 12 van. Y poca planificación de futuro. Y eso es un problema porque llevamos una línea ascendente que puede ser frenada y si se frena una inversión muy importante como la que hay o se prevé para la zona industrial, ya ni abaratando ni quitando la tasa y después el impuesto y perdiendo millones de euros, conseguiremos que se implanten las empresas si no hay una planificación en cuanto a los accesos, los viales. Así es. Pues aquí lo seguiremos de cerca, todo lo que vaya sucediendo. David, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Lo dejamos por aquí por hoy. Mañana tendremos más de resumen de 100 días, pero en este caso tocará Teguise. Hasta mañana. Buenas tardes.